muchas gracias por acompañarnos. Qué bien me siento que usted haya aceptado esta invitación, Susana, porque la he seguido. Sé de sus convicciones, cómo las defiende, Gracias. su vehemencia, pero además su entrega al trabajo, que eso es muy importante. Así es, yo Sí. me siento muy bien y a partir de ahora me siento todavía mejor en compañía tuya. Bien, vamos a ver. Ya ustedes están trabajando intensamente en la campaña de Gonzalo Castillo. ¿Cómo están ustedes llegando, vamos a decir, a los diversos sectores de la sociedad dominicana? Sobre todo pensando en aquellos o en aquellas que todavía no deciden el voto, porque yo digo que los partidos en eso se parecen como a las iglesias. Las iglesias se congregan para un poco avivar la fe, ya son de la grey, ¿verdad? Claro, Pero necesitan conquistar nuevas almas, claro que en este sí. caso nuevos votantes. A ese segmento no decidido todavía y que todos quieren conquistar, ¿cómo les llevan ustedes el mensaje? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana es un gran partido. Ciertamente era como un monstruo que estaba un poco dormido, aletargado, básicamente porque su dirección estaba en manos del que hoy es un candidato opositor y había ralentizado un poco la estructura partidaria, pero es una estructura formada y que se había estado dinamizando para los procesos electorales, tal vez no para la vida cotidiana del partido, pero estaba ahí y está estructurada y ha sido dinamizada de una manera vertiginosa, diría yo, por el ingeniero Temístocles Montaz, siempre claro, con la visión de Danilo Medina. Y sobre esa estructura partidaria también se han pues ya diseñado y se han conformado todo el equipo de campaña que tiene un respaldo en la estructura partidaria. Gonzalo Castillo, y le digo Gonzalo Castillo, no el licenciado, no el candidato, porque así lo conocemos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, había tenido un contacto muy grande con las bases del partido, con la dirigencia media y, por qué no, con los funcionarios del partido a través de su trabajo en el Ministerio de Obras Públicas y porque él trabajaba muy de cerca con Danilo Medina en las visitas sorpresas, en todas, no solamente acompañándolo, sino llevando la solución y haciendo las promesas de los acuerdos que hacía Danilo Medina. En esa estructura partidaria nos pudimos montar para dar a conocer a Gonzalo Castillo. Todo el mundo sabe que fue un candidato que fue empujado a escena, como le decía yo, sin todavía conocer bien el libreto. Pero él conocía bastante el partido, la realidad dominicana, y sobre la estructura partidaria nos hemos montado. Luego ya están los comités de campaña estructurados que cubren la geografía nacional. Sin duda yo le puedo decir que no hay un candidato. ¿Por municipio o operan por provincia? Operan desde los municipios, las regiones, y así van subiendo y se van articulando hasta el Comando Nacional de Campaña. Y están tan bien estructurados y están en toda la geografía nacional que a su vez se interrelacionan. O sea, hay temas transversales como es, por ejemplo, el comunicacional, donde nosotros todos nos articulamos con las dirigencias provinciales, las dirigencias municipales y así, y por intermedio, hasta llegar hasta los comités de base. Yo le puedo decir que no hay un candidato presidencial que tenga una organización tan jerárquicamente articulada y dinamizada e interactuando como la que tiene Gonzalo Castillo, que es en su forma personal un hombre muy práctico y que conoce bastante de administración, un hombre que, contrario tal vez a lo que la gente pueda percibir, es un hombre que inmediatamente tú le planteas un problema o una necesidad, él sabe establecer por dónde hay que buscarlo. Por eso él dice, yo aprendí a dónde le entra el agua al coco. Son frases sencillas. Esa es una expresión popular. Pero que encierran mucho. Y
te puedo decir que estamos yendo a cada callejón, a cada paraje, a cada pequeño grupo poblacional, que por demás Gonzalo como Gonzalo lo conocía bastante bien, porque el Plan Nacional de Asfaltado, que no es una papita, que no es algo sencillo y que realmente quiero llamar la atención cuando la gente a veces repite o no solo repite, sino articuló un juicio, no sabe que el Plan Nacional de Asfaltado y de Construcción de Vías de Comunicación tiene que ver y atender toda la geografía nacional. Y que gracias a esa gestión, hoy nosotros estamos entre los países del mundo con mejor infraestructura vial, con mayor atención a los requerimientos de vías de comunicación terrestre. Y eso se lo debemos a la gestión de Gonzalo Castillo, porque nosotros habíamos avanzado bastante, sobre todo a requerimiento de infraestructura del turismo en los puntos turísticos, pero no lo habíamos visto desde el punto de vista de los planes de la movilidad social de las personas, de eliminar el éxodo del campo a la ciudad, ni desde el punto de vista de satisfacción de los sectores agrícolas. Entonces ustedes tienen esa estructura en todo el país, trabajando, articulada. Y funcionando. Hay una parte también, yo no sé si para ustedes eso es ya un problema o es un asunto pendiente o es un tema de la agenda de trabajo político. El doctor Leonel Fernández, al marcharse de PLD, los suyos dicen que se ha llevado una gran parte y que se sigue llevando. De hecho, él habló de hemorragia. Y una hemorragia, todo el que sepa un poquito de medicina sabe que se abre una herida y eso es un sangrero imparable aparentemente, ¿verdad? Pero otros, escuché a Reinaldo decir, no, apenas un 10%. Y el profesor Gutiérrez Félix fue más tajante diciendo, apenas 500 personas entre dirigentes medios él se ha llevado. Cuando ustedes van a los lugares, al territorio, que yo pienso, sigo creyendo que ahí es que se trabaja la política, hay gente que cree que a través de redes sociales. Claro. Yo creo en el trabajo en el territorio. Hay gente que cree que en el play que se hace la política. Esa es una parte de presencia, pero eso no basta, obviamente, es un espectáculo. Bueno, en el territorio, ¿cómo ustedes han ido midiendo el impacto de esa ruptura del doctor Leonel Fernández con el partido? Por ejemplo, porque una cosa son las ciudades grandes, ¿no? Claro. Santo Domingo, los municipios del Gran Santo Domingo, Santiago, pero ¿qué les digo yo? Espaillat, Moca, por ejemplo. Mira, les voy a decir algo. Desde antes ya nosotros sabíamos cuáles son las fuerzas de Leonel Fernández y cuál era el valor en términos de seguidismo que él tenía. ¿Cómo habían hecho ustedes ese cálculo? Bueno, pues cuando estábamos buscando los precandidatos a las diferentes posiciones que se iban a someter en la primaria, pues la corriente de Leonel Fernández, había regiones tan importantes donde no tenía un candidato. No tenía candidatos, ni siquiera candidatos a veces al Senado y ni a la Cámara de Diputados. Te puedo decir que en Puerto Plata, te puedo decir, en muchas otras, te puedo decir que en Moca estaba bien porque tiene a Vargas, pero te puedo decir que en otras localidades como Santo Domingo Este, te puedo decir que en el mismo Monte Plata, te puedo decir en muchas localidades ellos no tenían ni siquiera las posiciones principales del municipio, y ya no hablemos de los diputados y ya no hablemos de los regidores. Se aprobó que se iban a buscar tres delegados por mesas. Un delegado iba a ser designado por el partido en común acuerdo con las dos corrientes, por la Comisión Nacional de Campaña, y otro iba a ser de uno de los candidatos y otro del otro de los candidatos. E inclusive se determinó que de los candidatos donde había,
era una denominación que no vale ahora mismo la pena decirte, pero era bastante equilibrada y la aceptaron ambas corrientes. Pues resulta que Leonel Fernández no pudo llenar su cuota, la corriente de Leonel Fernández, de delegados. O sea, que él no tenía real representación nacional. Mira, yo voy a varios medios de comunicación en este trabajo de vocería, y yo le decía, amén, lo más que podemos esperar, y es penoso, no quiero quitarle importancia al hecho, es que va a haber un desprendimiento, pero nunca una división. Y en términos reales, y aquí estoy haciendo tal vez una infidencia, las gentes que se han ido con Leonel Fernández, más los que están en reflexión, que nosotros lo entendemos, aunque estamos trabajando con ellos, pero como que no están en el partido, la ausencia, el ausentismo efectivo dentro del partido no llega a un 9.7%. No llega. ¿A ustedes tienen tan preciso eso medido así? Claro, porque nosotros hicimos un levantamiento por todos los lugares, pero ya desde antes, por lo menos en las estructuras altas, sabíamos muy bien cuál era la correlación. Bueno, ahí se llegó a expresar cuando hacían reuniones del Comité Central y del Político. Claro. Pero una cosa, hoy Susana, las dirigencias medias y los presidentes de los comités de base, de intermedios, y en los presidentes de los comités de base, que la estructura jerárquica del partido permite muy fácil identificar. Nosotros nos conocemos todos, inclusive la masificación, Olivo, se manifestó en posiciones medias y debajo. Las posiciones altas no hubo tal masificación. me sorprenden dos cosas de ese hecho. Y no tengo por qué desmentirte, porque tú claro, tienes toda tu y vida mucha gente que PLD. se fue en principio ha vuelto. Y es natural, Olivo, porque mira qué pasa. Es que en el partido, para tú llegar a unas, inclusive a pequeñas posiciones, hasta que se abrió el partido de piernas, como digo yo, llegar a posiciones medias daba mucha brega. Era gente que tenía militancia, experiencia, enfoque y compromiso. Y no, y conllevaban una tarea que ustedes le requerían antes. Muy dura. Entonces esa gente no tan fácil se va a ir a un experimento, porque el Partido del Pueblo Dominicano, ¿verdad?, fue el que adquirió Leonel Fernández. No, Partido de los Trabajadores Dominicanos. Trabajadores dominicanos. Tiene una mística diferente, y aunque las ideologías se han matizado mucho, hay pensamientos diferentes, y allí hay gente con derechos adquiridos. Nadie se quiere ir solamente pensando en el proceso electoral. Quiere, si aquí tenía una estatura o una posición, asegurar su posición homóloga menos, ya, ¿verdad? Exactamente. Lo que quería preguntarte era o un poco plantearte, porque a mí me ha llamado la atención. Primero, que el equipo del doctor Fernández insistió todo el tiempo que tenía un padroncillo propio, digamos, sí, de 2,5 millones de personas comprometidas, y que ellos decían que habían fidelizado, como se dice ahora, ese voto. Claro. Esa gente no apareció. Luego también, ellos hablaban también de que en la medida que se fueron juramentando, decía tantos y vienen tantos. Yo me digo, es el mismo número que lo fueron presentando por parte, en una especie de estrategia de imagen. Ha habido gente que ha renunciado 3 y 4 veces, y porque, por ejemplo, es diputado o senador, perdidoso por demás, porque en la primaria no pudieron pasar, pero también son miembros del comité central, son miembros del comité político, que en el caso del comité político es un prerequisito ser miembro del comité central también, y tú no pierdes tu membresía. Son también entonces han puesto las vicesecretarios, pertenecen a regiones, porque también, mira, ya en el pensamiento y en la estrategia del Partido de la Liberación Dominicana no está Leonel Fernández, ni sus acciones, ni nada. Lo otro Leonel que quería Fernández plantearte se ha quedado en el pasado. Lo que quería plantearte era que ¿qué llevó? Es un hecho casi a estudiar ya por quienes estudian la política de manera más sostenida, académica, que dan seguimiento a estas cosas. Como un hombre que fue 3 veces presidente, no sé qué él descuidó, qué ocurrió, que él, cuando intenta volver a ser candidato, el partido en su mayoría le da la espalda,
y gente de muchísimos años que estuvo a su lado en un momento, sintió que él no los representaba y se fue de otro lado. O sea, es una cosa que yo he reflexionado. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo o no hizo el doctor Fernández para que ocurriera esto? La gente ve ahora, y muchos no conocen la historia, no es tu caso. Todos estuvimos del lado de Leonel Fernández. Yo recuerdo cuando él era candidato vicepresidencial, ya nosotros nos conocíamos y trabajábamos no solamente política, sino otras cosas. Él era abogado de oficio, yo también, él en una cámara y yo en otra. Cuando él empezó a caminar, inclusive me dijo que necesitaba caminar el país para conocerlo. Nosotros caminamos con él, nos encargamos del trabajo de él en la Cámara, que era el mismo que nosotros hacíamos. O sea, todos estuvimos del lado de Leonel Fernández, porque Leonel Fernández no era la figura que la gente ve ahora en la distancia y dice, no, porque tú tienes que agradecerle. No, Leonel Fernández tiene que agradecerle a los compañeros del partido y agradecerle mucho a Danilo Medina, quien casi tuvo algún tipo de desavenencia. Yo esa parte no me gusta. Que la gente dice, porque fulano tiene que agradecerle a fulano que lo nombró. Bueno, el Estado no es una empresa privada. Pero aún así, aunque eso no es así, porque no lo es, porque el Estado no es una empresa privada, tampoco Leonel Fernández era el señor que nosotros vemos. Leonel Fernández había surgido en los hombros y en el trabajo, e inclusive con la renuncia de gente que tenía más años que él en el escenario público, tenía más historia y tenía inclusive mayor estructura en la sociedad. Entonces, a veces es lectura simple a la distancia, porque mucha gente, verdad, que ha pedido vigencia, inclusive ha muerto. Él casi sepultó los sueños de una generación que perdió la oportunidad porque Leonel Fernández vino. Entonces, esa parte es bueno aclararla. ¿Qué perdió Leonel Fernández? Toda conexión con el Partido de la Liberación Dominicana, toda. Leonel Fernández, cuando bajó del poder, yo diría que no voy a llamarle resentimiento, pero disgusto, se apartó y se refugió en su fortín, hizo un apartheid con gente que inclusive no era partidaria. No es muy duro, Susana, ese No término. es verdad, y no volvió nunca más, nunca más pisó una instalación partidaria. No, a mí siempre me llamó la atención el hecho de que la presidencia él la sacó de la Casa Nacional. Y solamente iba ahí cuando el comité político se reunía. Pero parece que ese estilo de dirigencia, él despachaba Susana, de la Fundación Global. Parece que ese estilo de dirigencia, si eso es dirigir, él lo contagió. Porque yo fui reportero político y yo le recordaba a don Lidio, hace un tiempo que lo entrevisté aquí, unos meses, claro, que cuando él fue de secretario general, si uno necesitaba información, yo lo hice como reportero de economía, que trabajé un tiempo en esa área, y de política. Uno iba a requerir el punto de vista del partido, y si Lidio mismo no respondía porque no se había reunido la secretaría de ese tema, decía, a ti te debe contestar fulano de la Secretaría de Economía, déjame llamarlo. O fulano de la Secretaría, yo recuerdo con don Wilton Guerrero, que trabajaba el asunto de agricultor, y con él varias veces le hice entrevista, porque don Lidio me la diligenciaba, y luego eso dejó de despachar, y el propio Reinaldo parece que cogió el mismo estilo, porque ni iba a la Casa Nacional prácticamente. Bueno, realmente... O sea, para despachar como un secretario general o un presidente en la oficina y recibir a la gente. Mira, realmente es cierto, yo no puedo decir que no, pero eso tiene mucho que ver con la presidencia del partido, porque vaya a ver cómo está ahora mismo despachándose en el Partido de la Liberación Dominicana, en la Casa Nacional. Y de hecho ya las reuniones del comité político no generan las expectativas de antes, porque es una reunión normal. Claro, y la secretaría era no solamente la que fijaban las posiciones sobre los grandes temas nacionales, era que el partido hablaba de los temas nacionales desde un punto de vista profundo, después de haber visto la mirada y la discusión de las secretarías de incumbencia y de especialización. Esa vinculación partido-gobierno se perdió desde antes, en los gobiernos de Leonel Fernández, cuando inclusive sus designaciones
fueron muy de su estilo y de su forma. Leonel Fernández no había vuelto, pero no solamente al partido, no había vuelto a la sociedad. De los pocos lugares donde Leonel Fernández fue a la puesta en circulación del libro de Tony Raful. Ni siquiera de sus seguidores que han puesto libros y pusieron libros de gente que ya hoy inclusive no son sus seguidores, él no fue. Es más, él llegó al extremo de que se pusieron libros de él a la Fundación Global y él no fue. Leonel se apartó del mundo. Yo siempre he sido Vamos vocera. Vamos a poner un puntito aquí, Susana, porque me están pidiendo la pausa. Se apartó del mundo. Vamos a hablar un poquito o más de en la detalle República Dominicana. Y yo creo que del mundo. Vamos a ver. Vamos a esta primera pausa con Tamesia.